Todos aquellos que nos escuchan en las redes, la oportunidad de escuchar, ¿verdad?, un mensaje más de parte de nuestro Dios. Porque lo que queremos es saber, ¿verdad?, el plan de Dios. ¿Cuál es la voluntad y el deseo de Dios para cada uno de nosotros? Nosotros a veces pensamos, ¿verdad?, que no tiene propósito, no tiene sentido en nuestras vidas, pero sin darnos cuenta que Dios tiene un plan perfecto, ¿verdad? Y nosotros no logramos ver eso. Por eso hoy, pues, sean todos bienvenidos, ¿verdad? Y vamos a una palabra el día de hoy. Una palabra es bastante conocido, ¿verdad? Bastante conocido, bastante repetido, ¿verdad? En todos los medios, podemos decirlo así, ¿verdad? Pero realmente se ha repetido, se ha predicado, se ha dicho, pero en realidad no ha impactado la vida del ser humano. Se ha tomado así ligeramente, ¿verdad? Se ha tomado un cambio, es de que ahora voy a la iglesia, pero mi conducta, mi actitud sigue lo mismo, ¿verdad? O sea, hemos caído en una religión. Pero Dios quiere, ¿verdad?, más que una religión. Dios quiere que modelemos un estilo de vida diferente, como la vida de Cristo mismo, ¿verdad? A eso nos lleva, a eso nos llama esta palabra el día de hoy. Más que todo vamos a examinarnos cada uno de nosotros. Esta palabra va para todos, ¿verdad? Para creyentes, no creyentes, es necesario, ¿verdad?, un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Si creemos en Dios, bueno, analicemos si ha ocurrido ese cambio en nosotros. Y si aún no hemos conocido al Señor, si no hemos rendido nuestras vidas, este es el tiempo de rendir la vida a Cristo, ¿verdad?, para ser llamado un hijo de Dios. Bueno, esta palabra pues vamos a encontrar en Mateo 3, pero antes de entrar a la palabra, quiero explicarles, ¿verdad?, un poquito del trasfondo de todo esto, ¿verdad? Sabemos desde que el profeta Malaquías, ¿verdad?, terminó su carrera en este mundo, cesó la profecía. Ya no hubo más palabra de Dios por medio de los profetas. El silencio de Dios se llamó ese tiempo. Un tiempo aproximadamente de 500 años. Puede ser más y puede ser menos. Pero pongámosle 500 años de que Dios no se transmitió, no comunicó ningún mensaje a ningún profeta. A ningún profeta. Entonces ese tiempo ha quedado en silencio, ¿verdad? El silencio de Dios. Hasta la llegada de Juan el Bautista, ¿verdad? Desde Malaquías a Juan Bautista hay una etapa, hay un tiempo aproximadamente de 500 años. Y entonces Juan el Bautista sale, ¿verdad? De repente, digo yo, porque la gente... pues ya no hay profeta, ya no había hablado Dios, se han levantado tantas cosas, ¿verdad?, en esos 500 años sin la intervención de Dios, porque antes Dios constantemente les hablaba por medio del profeta Jeremías, Isaías. Vemos a todos los profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, pues Dios había hablado constantemente a su pueblo. Pero desde que Malaquías, ¿verdad?, terminó su carrera, se acabaron las profecías. Ya no había más. Solo quedaba esperar lo que los profetas anteriores habían comunicado, habían profetizado, que vendría el Mesías, ¿verdad? El profeta Isaías también profetizó que una voz iba a gritar en el desierto
llamando a la gente, ¿verdad?, a preparar una senda, a preparar un camino delante del Señor. O sea, la profecía ya había ocurrido 500 años atrás sin que Juan Bautista había nacido. Pues hoy llegó el tiempo, ¿verdad? En Mateo 3 podemos ver el tiempo de ese cumplimiento de la profecía. Juan el Bautista, ¿verdad?, empezó su ministerio, empezó a predicar, empezó a pregonar. Por eso dice que él gritaba, una voz que grita en el desierto. Vemos aquí una evangelización totalmente diferente. Y no vamos a decir que no existían los sacerdotes, no existían el templo. Claro que existía, ahí estaban los maestros de la ley, los saduceos, los levitas que hacían sacrificios, todos los rituales necesarios, pero se habían desviado totalmente, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Ellos metieron sus tradiciones, metieron sus pensamientos, metieron idolatría, metieron tantas cosas en el templo de Dios. Entonces Dios ya no estaba a gusto, ¿verdad?, con ese tipo de práctica que ellos hacían. Entonces, ¿qué es lo que Juan Bautista decía, verdad? Él salió a gritar por el desierto. No en una sinagoga, no en una iglesia, ¿verdad? Pues tenemos que ver cuando uno quiere una relación con Dios, no es el lugar, es tu corazón, como está en medio del desierto, se manifiesta la gloria de Dios. Entonces, vamos a leer Mateo 3, ¿verdad? Desde el 1 hasta el 9 o 10 por ahí. Dice así: por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvense a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábrenle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecho de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel de monte. La gente de Jerusalén y todas las de la región de Judea, de la región cercana al Jordán, salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a los que lo bautizaran, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no presuman diciendo: asimismo nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro, incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Vemos aquí realmente la palabra, cómo el Señor, cómo había profetizado por medio del profeta Isaías, ¿verdad?, esa voz que grita en el desierto. Juan, ¿verdad? No sabemos qué edad tenía Juan, pero la cuestión es que él salió a predicar y en su predicación decía, ¿verdad?, vuélvanse a Dios. Un llamado a volver a Dios. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado. Eso significa que Cristo ya estaba en este mundo. El Verbo hecho carne caminaba aquí entre nosotros en la tierra. Pero la gente no van a lograr entender, no lo van a lograr ver lo que Él traía si ese cambio de corazón
no existe, ¿verdad? Por eso Juan llamó a ese cambio, ¿verdad? A un arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Tenés una mentalidad equivocada, pero hoy debes tener una mentalidad correcta, ¿verdad? Una mentalidad que busca la voluntad de Dios y no sus propios deseos, ¿verdad? Porque eso es lo que tiene el ser humano. Hay una voluntad de buscar tus propios deseos, pero hay una voluntad de buscar, ¿verdad? La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, porque me tengo que sujetar, ¿verdad? Pues esto es lo que Juan, ¿verdad? Quería decirles a la gente. El mensaje de Juan es un mensaje sencillo, ¿verdad? Sencillo, pero contundente. Vuélvense a Dios. Eso da a entender que todo el mundo se había alejado de Dios. Estaban lejos de Dios. Aunque se hacían los sacrificios, aunque se hacían los rituales, aunque se hacían las purificaciones, ¿verdad? Pero Juan dice que están lejos de Dios, ¿verdad? Porque es la condición del hombre, la condición del corazón está en pecado. Y era necesario darse cuenta de su condición para poder cambiar y querer las bendiciones del reino de los cielos. Porque si no ve su condición, no va a querer saber porque va a decir que está bien, ¿verdad? Por eso Juan sale pues con ese mensaje sencillo, contundente, haciéndoles ver, están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque se han extraviado, ¿verdad? Sus corazones endurecidos, egoístas, ¿verdad? A tal punto que su justicia de ellos es superior a la justicia de Dios. Esto lo vemos en los evangelios cuando Cristo reprende, ¿verdad? A los saduceos, a los fariseos, que ellos son los maestros, los guías del pueblo de Israel. Pero están más perdidos que el resto del pueblo. Por su arrogancia, por su dureza de corazón, por su hipocresía. Y no tienen compasión de nadie, siendo ellos maestros. Por eso aquí vemos a este tipo de gente, saduceos, fariseos, ¿verdad? Las multitudes, el pueblo en sí están oprimidos, ¿verdad? Bajo el yugo de toda la injusticia que se estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Entonces Dios, ¿verdad?, manda a Juan el Bautista a proclamar, a llamar al arrepentimiento. Cambie, ¿verdad?, nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de vivir, de ver las cosas, sino que abramos un camino para el Señor, ¿verdad? Eso es lo que realmente Juan decía, ¿verdad? Quiere una justicia interna, no una externa. Porque si vemos la religión que practicaban los fariseos y saduceos, ¿verdad? Ellos salen a las plazas, se topan con cualquier persona o alguien los pasó rozando, ellos llegan en su casa, se quitan la ropa, lo meten a lavar, ellos mismos se bañan para así quitar la inmundicia o la contaminación. Pero Dios no ve eso externamente, Dios ve qué hay en el corazón, qué sale ahí, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere que sea cambiado, no la ropa. Por eso Juan, vuélvense a Dios, porque están lejos de Dios. En una condición así, no podían recibir el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el corazón torcido. Tienen un corazón torcido. Hay un corazón torcido. Si ese corazón torcido
no puede ver el reino de Dios. No lo puede entender, ¿verdad? Por lo tanto, no va a pasar nada en su vida. El verso 3 dice, Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías, una voz que grita en el desierto. Preparen el camino del Señor y ábrele un camino recto. Un cambio completo de mente y de corazón. Un cambio, no una apariencia, ¿verdad? Porque hay santidad aparente, como les digo yo de estos maestros, ¿verdad? Los podemos ver claramente. Ellos en su ropa dice que estaba escrito los versículos de la Biblia, las frases bíblicas, pero no las cumplen, ¿verdad? Una santidad aparente, legalismo, ¿verdad? Dureza de corazón, hipocresía, todas esas falta de moral, podemos decirlo así, ¿verdad? Da permiso a la injusticia. Da permiso, ¿verdad? A las injusticias. Por eso Jesús les dice a ellos, ¿verdad? Misericordia quiero. O sea, no hay misericordia en ellos. Pero aparentemente aparentan una santidad, pero es una santidad falsa. Por eso hay que entender esto, ¿verdad? Como dije hace rato, va para todos nosotros también, ¿verdad? Porque vamos a la iglesia, ¿verdad? Sí, está bien, pero ¿existe una santidad verdadera en nosotros o una santidad falsa? Por eso hay que entender bien este pasaje porque realmente no sé cómo el ser humano, ¿verdad? Lo hace. Que un cambio es, yo ya voy a la iglesia ahorita, pero no ha cambiado nada en mi mente, en mi corazón, sigo siendo yo el mismo, ¿verdad? Cuando Dios pide un cambio completamente, ¿verdad? Uno eres antes, ahora eres otra persona que realmente camina bajo la voluntad de Dios, camina con estas cualidades, ¿verdad? De modelar a Cristo en la tierra. Entonces, realmente, Juan allí, ¿verdad? Grita. ¿Para qué? Para que la gente despierte, para que el pueblo se dé cuenta que están lejos del Señor. Están lejos del Señor. Pero el pueblo de Israel, sabemos, ¿verdad? El pueblo de Israel tiene su orgullo, porque Dios ha tratado con ellos desde el principio, ¿verdad? Y eso es un estorbo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos piensan que son el único pueblo elegido por Dios. Pero Juan dice que vuélvense a Dios, se han extraviado, se han ido lejos. Pero ellos estaban orgullosos de su religión, de su ley, ¿verdad? Y de tanto, ¿verdad? De tanto eso los cegó y les llevó pues a ser insensibles, ¿verdad? Al pecado. Ya no reconocen que es pecado o, ¿verdad? Como en ese tiempo se hacen los rituales, tú puedes pecar lo que quieras, traiga tu sacrificio, tu chivo, ¿verdad? Expiatorio, pues ya tus pecados son perdonados, ¿verdad? O sea, esa manera de vivir los hace a ellos insensibles al pecado. Ellos no quieren un arrepentimiento, no logran comprender un arrepentimiento, ¿verdad? Una división entre el pecado, ¿verdad? Y las cosas correctas que yo debo hacer delante de Dios. Por eso Juan, ¿verdad? Gritaba, decían, vuélvense a Dios, ¿verdad? Pero nada, el pueblo en sí estaba tan cegado, ¿verdad? Porque estaba oprimido bajo el gobierno romano. Eran esclavos, humillados por Roma. Pero ellos no se humillan delante de Dios, siguen con su orgullo, ¿verdad? No se rinden.
Y toda esa condición, pues Juan lo sabía y los llamaba, ¿verdad?, a volverse a Dios. Humillémonos delante de Dios. Pero como digo, hay un corazón endurecido y realmente no querían rendir a Dios. Ahora nosotros pensemos, ¿verdad?, ¿cómo está nuestra condición? ¿Hemos estado humillados delante de Dios o no? Porque podemos también pasar por esa experiencia, ¿verdad? Se me dice que ya soy salvo, ¿verdad? Pues ahora puedo, como dicen otros, ¿verdad? Salvo, siempre salvo, puedo hacer lo que quiero, puedo pecar. Sé que Dios ya me salvó. No es así. Otras piensan, ¿verdad?, que perdió su salvación porque pecó, está siendo el mismo pecado y todo eso. No, por eso aquí hay que entender lo que está diciendo Juan. Un cambio, cuando ocurre un cambio, es un cambio, ¿verdad? Por ejemplo, una mariposa, ¿verdad? Una mariposa, hagamos este ejemplo de una mariposa. La mariposa no nace así nada más con alas bonitas y vuela, no, es una oruga. Al principio era un gusano feo, realmente feo. Se arrastra por el suelo, se arrastra por ahí, pero llega un momento, ¿verdad? Ese gusano se hace su capullo, se encierra, y después no sé cuánto tiempo pasa en su capullo, sale una mariposa. O sea, la mariposa ya no es igual que el gusano. Cuando era gusano era feo, pero cuando se volvió mariposa, es una criatura, a nosotros pues nos maravillamos, lo miramos, qué hermoso, qué bonito, ¿verdad? Pero nadie quiere tocar un gusano. Así debe pasar en nosotros. El pecado nos ha deformado. El pecado nos ha hecho feos, ¿verdad? Indeseados a los ojos de Dios. Pero cuando nosotros recibimos el mensaje del Evangelio, hay una transformación en nosotros. Hay un cambio en nosotros. De mariposa a volverse gusano ya no se puede, ¿verdad? Ya no se puede. Y es allí pues nosotros debemos ver si somos transformados en nosotros. Ya no hay cabida de egoísmo, de orgullo, de pecado, de insensibilidad, ¿verdad? Ya no hay cabida en el ser humano cuando ha sido regenerado. Cuando no, pues pasa esto, ¿verdad? Como están los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Ven una santidad externa cuando Dios pide una santidad interna en el corazón, ¿verdad? Vamos al versículo 4. Dice, la ropa de Juan estaba hecho de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel de monte. Aquí vemos a Juan, ¿verdad? Un típico profeta. ¿Por qué? Porque el profeta Elías también se vestía casi igual que Juan el Bautista. Solo que Elías comía pan. Dice aquí que Juan comía, ¿verdad? Langostas y miel de monte. Vemos aquí a Juan, ¿verdad? ¿Por qué se han pensado ustedes? ¿Por qué Juan comía langostas y miel? ¿Saben ustedes qué es una langosta? Primero vamos a entender qué es una langosta. No piensan ustedes que la langosta es los que sacan del mar como un camarón gigante. No. Los langostinos del desierto son similares al grillo. Grillo, saltamonte, como lo pueden ver. En otra versión de la Biblia dice que saltamonte. Juan comía saltamonte. Pero en esa época de tiempo de Juan era realmente, la gente comía saltamontes o estos langostas, ¿verdad?
como cualquiera de nosotros que conoce pescaditos secos, ¿no? ¿Verdad? Más alguien ha comido pescadito seco. Yo he comido pescadito sequito. Pues Juan para él era una comida normal, ¿verdad? Saltamonte y miel. Como él anda en el desierto, ¿verdad? No sabemos realmente en qué área exactamente, pero nos dice que cercanías del río Jordán, por ahí, él andaba predicando y no hay árboles, podemos decir así, por eso dice que el desierto, donde abundan las langostas y las abejas, ¿verdad? Con la miel. Y Juan, pues esa era su comida. Cualquiera que se alimente de un poco de miel, langosta y todo eso, ya se llenó, ¿verdad? Y es más, como es profeta de Dios, así debe ser. Pero ¿por qué Juan hacía eso? Juan modelaba un estilo de vida sencillo. Sencillo. Hasta su ropa. No dice aquí que Juan traía túnicas escritas con versos de la Biblia. No. O sea, es un contraste total contra los maestros de la ley. Totalmente diferente. Juan era un profeta de Dios. Los escribas, los maestros de la ley, supuestamente son maestros para el pueblo, pero han desviado el pueblo. Han alejado el pueblo de Dios. Entonces Juan vino con esta apariencia sencilla también, con un ropaje sencillo, con una comida, un estilo de vida sencillo, pero un mensaje contundente y poderoso. Haciéndole ver a los maestros del pueblo que se han corrompido. ¿Por qué? Porque los saduceos, los fariseos, hacían negocio con los romanos, vendían a la gente. Ellos son los que metían mercaderes en el templo de Dios donde Jesús los fue a sacar a chicotazos. Ellos son que permitían ese comercio y la ganancia era para ellos. ¿Para qué? Porque ellos tenían un estilo de vida, de lujos, ¿verdad? Ellos son de la alta sociedad del pueblo judío. Cuando Juan salió, pues salió con una sencillez total. Una sencillez, pero un mensaje que realmente te penetra hasta el alma, ¿verdad? Juan era aquel heraldo que grita a la gente, preparen un camino, ¿verdad? Con su mensaje y también con su sencillez, que todos, ¿verdad? Tenemos que ver esa sencillez para poder, pues, entender el mensaje del reino de Dios. Ese es el propósito de Juan, ¿verdad? Por eso él se vestía así, no solo un mensaje sencillo, también él es sencillo, para que la gente vea, ¿verdad? Lo que vale, lo que realmente Dios quiere es un cambio de corazón. Juan, con su estilo de vida, denunciaba, ¿verdad? Denunciaba a los fariseos, a los saduceos, del egoísmo, del orgullo, ¿verdad? De un estilo de vida realmente de lujo, ¿verdad? Y Juan no tenía una vida de lujos, una sencillez total, como lo vemos también en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos al versículo 5, dice, la gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Aquí dice que toda la gente, ¿verdad? Podemos exagerar un poquito, ¿verdad? Que toda la gente, quizás no todos, ¿verdad? Porque el llamado es para todos, pero no todos obedecen, no todos escuchan, no todos quieren, ¿verdad? Pero podemos ver aquí una gran multitud sí salió, ¿verdad? A oírle a Juan en el desierto. Podemos dar fe que esta gente
no ha sido contaminado con la hipocresía o estaban cansados de la hipocresía de los fariseos y de los saduceos. Cuando Juan salió con un mensaje diferente, el reino de Dios está cerca, se ha acercado. Obvio, ¿quién no va a querer el reino de Dios? ¿Quién no va a querer esa bendición? Entonces, la gente, ¿verdad?, cercanas al río Jordán, salían a oírle, ¿verdad? Porque cuando ese mensaje llega en tu corazón, tú quieres oír, tú quieres escuchar, tú quieres saber más qué tengo que hacer para ser parte de ese reino, ¿verdad? Ocurre con nosotros cuando nos predican el evangelio. Queremos saber más, queremos escuchar más, queremos estar cerca de Dios, siempre queremos la bendición de Dios. Pues ha ocurrido esto con esta gente, ¿verdad? Venía y dice que confesaban sus pecados. Juan no les decía, ¿verdad?, que vengan y confiésense, porque su proclamación era: el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Preparen un camino. Cambia tu mente, cambia tu corazón, cambia tu manera de ser. Pues esa gente obviamente entendió. Por eso dice que confesaba, ahí venía, ¿verdad? Yo soy así, así y así. Pero hoy aquí se quedó porque yo quiero cambiar mi estilo de vida. Entonces Juan los bautizaba en el río Jordán. Aquí debemos entender una cosa y ver una cosa con claridad. De bautizarse, no solo bautizarse, sino que estás convencido con tu razonamiento que hoy se acabó el tiempo del pecado, ¿verdad? Hoy mi corazón será dispuesto, disponible al servicio de Dios, porque eso es lo que Juan decía allí, ¿verdad? Que endereza tu corazón. Endereza tu estilo de vida. Antes eras orgulloso, pero hoy sea una persona humilde. Antes eras un maldiciente, pero hoy eres una persona que bendice a todos los demás. O sea, se ve, se nota el cambio. Y Dios quiere eso de cada uno. Porque si eso no ocurre, vamos a pasar como los fariseos, como los saduceos, aparente gracia, aparente santidad, aparente todo, pero sin un cambio interno. No podemos engañar a Dios. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero al Señor, ¿quién lo va a engañar? Que Él conoce, escudriña, sabe tus pensamientos. Por eso es importante que hagamos las cosas en serio, que seamos regenerados, que estemos seguros que estamos regenerados. Regenerados significa una persona diferente completamente, como que volvieron a ser esa persona, volvió a nacer esa persona. La persona pecaminosa, pecadora o pecador murió, pero resucitó un nuevo ser humano que solo está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Esa es la regeneración. Es un cambio y eso lo hace Dios cuando la persona realmente se arrepiente y quiere dejar ese estilo de vida y quiere una vida con Él, una expectativa de vida en el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y esa gente lo entendía, por eso ellos, que no les importaba, confesaban públicamente sus pecados, ¿verdad? Y Juan los bautizaba en el río Jordán. Realmente es increíble, ¿verdad? Ver a esa gente salir al desierto a escuchar a Juan, queriendo las bendiciones del reino de los cielos, ¿verdad? Porque realmente querían ver la manifestación
de la realidad de Dios en sus vidas. ¿Y dónde lo encontraron? En el desierto, donde Juan predicaba. Por eso, donde hay palabra de Dios de verdad, ocurre ese cambio. Hay que quitar el paradigma que tengo que ir a la iglesia para pedir perdón. No, pide perdón en tu cuarto, en tu cama, donde quiera que estés. Si entendiste, arrodíllate delante del Señor, donde quiera que sea, Él está presente. Él no es un Dios que te espera en el templo. Él no es un Dios sentado y aburrido. Dios está aquí, está donde quiera que tú estés, ahí está. Y cada acción que nosotros hacemos, lo está viendo, lo está escuchando, ¿verdad? Por eso, realmente, ver las Escrituras, uno no encuentra dónde esconderse, ¿verdad? Cuando entendemos eso, entendemos, ¿verdad? Y decimos, Señor, nos equivocamos, ¿verdad? Perdóname. Y no quiero, ¿verdad? Volver a pensar o a decir o a sentir tantas cosas que el ser humano tiene, ¿verdad? Pero una cosa sí sabemos, pecado, así, ¿verdad? Literales, que se puede ver y todo, eso no tiene cabida en nosotros. Nada. Podemos fallar con nuestra mente, podemos fallar con nuestra lengua, podemos fallar con nuestro corazón, ¿verdad? Nos cae mal algo. Pero esos sentimientos los sujetamos a los pies de Cristo. Que Cristo viva en mí, que Cristo reine en mí, porque yo ya no soy, ¿verdad? Esa persona antes. Hoy soy hijo de Dios, por lo tanto, debo actuar como tal. Como el Señor quiere de mí, ¿verdad? Entonces Juan los bautizaba, ¿verdad? Al Jordán, cuando se veía en esas personas, ¿verdad? Ese entendimiento y ese deseo de cambiar de vida. Juan los bautiza. ¿Por qué los bautiza? Para dar una evidencia o una expresión visible de un compromiso que aceptaron el mensaje, ¿verdad?, del reino de los cielos. Por eso Juan los bautizaba. Debe haber una evidencia y una expresión al público, ¿verdad? Porque por eso el bautismo tiene que ser en público. ¿Por qué? Porque para dar testimonio que esa persona hoy se comprometió con Dios, ¿verdad? Aceptó el mensaje del Evangelio, que de aquí en adelante es un seguidor, ¿verdad? En este caso de Cristo. Porque Juan, ¿qué predicaba? El reino de los cielos. ¿Y quién es el que trajo el reino de los cielos? Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos esto. Mucha gente dice, ¿verdad? Es que antes hacen ese contraste, ¿verdad? Dicen, ¿por qué Jesús se bautizó hasta los 30 años? Es que antes no había quien bautizaba, hasta que vino Juan el Bautista a bautizar. Pero Juan Bautista era 6 meses mayor que Jesús, entonces no podía bautizar desde que nació hasta que tenía por lo menos 30 años, empezó a bautizar, por eso Jesús se fue a bautizar con él. Es una filosofía humana, no está en la Biblia. Y la Biblia no miente, la Biblia es claro, ¿verdad? El bautismo lo practicaban los fariseos, pero solo que no se llamaba bautismo, se llama purificación. Cuando ellos se sienten sucios, como les dije yo, fueron a tocar un muerto quizá, o ayudaron a un gentil, o algo pasó ahí tocándoles, vienen a sus casas, quitan esas ropas, se meten en una tinaja grande de agua, y una vez se sumergen ahí.
A eso le llama Pablo abluciones, ¿verdad? Para ellos es la purificación, pero es una purificación externa. Pero Juan llevó ese símbolo a una purificación interna, porque es lo que Dios pide de cada ser humano. Es lo que Dios quiere de cada ser humano. Los fariseos lo hacían externamente, pero esto es un compromiso público que yo he decidido, ¿verdad?, aceptar ese mensaje de salvación, el mensaje del reino de los cielos, que de aquí en adelante voy a caminar como este reino me lo pide, ¿verdad? Entonces, no hay discusiones en ese sentido. Es mentira decir que nadie bautizaba, por eso no bautizaban bebés. Mentira, mentira. Este bautismo para arrepentimiento para aquellos que ya tienen conciencia, que saben qué es mentir, saben qué es pecar, saben qué es ser hipócrita, lo saben. Entonces Dios quiere que te des cuenta de todo eso que te lleva a una condenación. Cambia, pues, decide cambiar. Ese es el plan de Dios. Y eso es lo que el mensaje nos dice. Pero como no lo entendemos, seguimos los mismos. Y no debe ser así. Las iglesias deben ser de personas regeneradas, de verdad. Por eso el evangelio hoy en día no impacta mucho. ¿Por qué? Por nuestro mal comportamiento, nuestro mal testimonio, nuestro mal ejemplo. Seguimos. No sé si han escuchado ustedes cuando dicen, ¿verdad? Ni yo hago esas cosas, que ni voy a ningún lado. Pero qué ejemplo, ¿verdad? Pero qué ejemplo estamos dando. Por eso aquí y ahora, cada uno que decimos que somos cristianos, que somos creyentes en Cristo, ¿verdad? Analicemos, ¿realmente ha ocurrido ese cambio en nosotros o seguimos siendo los mismos? ¿Verdad? Es necesario ese cambio. Por eso Juan vino a pregonar, a gritar, a decir, ¿verdad? Necesitamos ese cambio de vida. Necesitamos ese cambio de mentalidad. Ajustemos nuestras vidas a la voluntad de Dios, a las demandas de Dios, al estándar de Dios. Van a decir, ¿quién va a poder hacer eso? Por eso Cristo nos da su Espíritu Santo. Él es el que va a pelear por mí. Él es el que me va a llevar a mí a la victoria. Él. Porque con tus fuerzas no vas a poder hacer nada. Con tus fuerzas, tarde o temprano, otra vez revuelto en el pecado, ¿verdad? Realmente debemos entender, ¿verdad? Esto es un compromiso. Todos los que ya se han bautizado, todos los que ya se han bautizado, conscientes o inconscientes, no sé, ¿verdad? Pero es un compromiso que hemos aceptado delante de Dios. Que nuestra vida debe regirse bajo su mandato, bajo sus ordenanzas, ¿verdad? Por lo tanto, ya no hay cabida en nosotros, ¿verdad? El pecado, las falsedades, esa dureza de corazón, ya no debe haber en nosotros, sino que debe haber un camino enderezado, recto a la voluntad de Dios. El 7 dice, pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Este versículo realmente bastante duro, ¿verdad? ¿A qué iban esos fariseos y saduceos, verdad? Queriendo que Juan los bautizan. ¿Cuál era su mentalidad? ¿Qué se les ocurrió? Porque ellos tenían la ley, tenían los sacrificios,
tenían esto que les dije yo, la purificación, pero ellos no fueron por buena voluntad. Sabemos que estos tipos de gente están llenos de arrogancia y de envidia. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por envidia? ¿Por el odio? ¿Verdad? Y Juan, pues, obviamente levantaba envidias. ¿Por qué? Porque le dice aquí que toda la gente salía a oírle, a escucharle. Pues ellos obviamente quieren también agarrar fama en ese sentido, porque a ellos no les gusta que alguien los opaque, ¿verdad? Dice que también se fueron a que lo bautice. Pero Juan les salió con una palabra que realmente, si le decimos a uno en particular, se va a sentir tan mal, ya no va a venir a la iglesia, ¿verdad? Porque les dijo, raza de víboras. ¿Qué significa raza? Como dice un paisano, ¿verdad? En Soledad, Hatsulkmats, la raza de víboras. Por eso aquí, ¿por qué Juan les habló así? ¿Verdad? Porque los saduceos, los fariseos se consideraban mayor que los demás. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta cuando el fariseo oraba en el templo y un publicano también. El fariseo dice, te doy gracias, Señor, porque no soy igual que los demás. En cambio, el pecador dice, ¿verdad, Señor? Ten misericordia de mí. He pecado. Reconoce su condición. Pero el fariseo dice que yo no soy igual que los demás. Por eso Juan les habla así, raza, ¿verdad? De víboras. ¿Quién les ha dicho a ustedes que se van a escapar del juicio, verdad? Del terrible castigo que se acerca. Las víboras se caracterizan, ¿verdad? Por su astucia y veneno. Y los saduceos y los fariseos son así. ¿Por qué? Porque ellos son astutos. Hacen negocio con Roma, venden a la gente, oprimen a la gente, sacan más impuestos. Total que son esos tipos de personas astutas y venenosas. Y Juan les habló así duro, ¿verdad? Les dijo que son, cuando dice raza de víboras, ¿verdad? O generación de víboras, son hijos de serpientes, son hijos de víboras, ¿verdad? Mientras ellos en su orgullo dicen que nosotros somos descendientes de Abraham. Ellos lo dicen así, que son descendientes de Abraham, pero Juan les dice que son generación de víboras. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en ellos. Realmente, ¿qué es lo que en ellos existe? La simiente de la serpiente antigua, que es el diablo. ¿Por qué? Porque ellos se dicen, ¿verdad?, que somos descendientes de Abraham. Pero el deseo de su corazón que hay, envidia, ¿verdad? Odio, mentiras, homicidio. Eso es lo que hay en sus corazones. Ellos matan sin piedad. Han matado a los profetas. Mataron a Jesús. Mataron a Esteban. Son las mismas personas, ¿verdad? Saduceos y fariseos. Por eso Juan el Bautista les habló así de duro, ¿verdad? Con duras palabras, porque ellos se consideraban descendientes de Abraham, pero realmente son peligrosos y venenosos. Y Jesús les dice lo mismo en Mateo 12:34, ¿verdad? Que son hijos del diablo. Satanás, ¿por qué? Por sus instintos, por sus ansias, ¿verdad? De homicida y mentira, hipocresía, ¿verdad? Evidenciaba una vida realmente con la serpiente antigua.
Es ahí donde Dios quiere trabajar. Cada uno de nosotros teníamos eso, ¿verdad? Teníamos ese odio, ese resentimiento. Todo lo acumulamos aquí, ¿verdad? Y llega un día que querés matar a la persona. Realmente sucede, ¿verdad? Por pura envidia o por puro chisme, ¿verdad? Tantas cosas que vienen. ¿Y qué revuelca aquí? Y eso nos vincula directamente con la serpiente antigua y el diablo. Pero cuando nos conocemos a Cristo, cuando conocemos al Señor, todos esos sentimientos, ¿cambia o no cambia? Cambia. Existe el perdón, la misericordia, la tolerancia, el amor. Puede insultarme, puede decir lo que quiera, bueno, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia de él, pero yo no guardo nada. Y vivimos una vida completamente diferente, tranquilos, en paz. Entonces vemos esa vinculación del diablo en el corazón del ser humano y también vemos, ¿verdad?, la vinculación de Dios con el ser humano cuando el ser humano quiere, ¿verdad?, recibir el mensaje de Dios. Por eso aquí a estos hombres, ¿verdad?, fueron llamados así realmente y delante de la multitud que está con Juan, yo no sé cómo, ¿verdad?, terminaron ahí, pero Juan les fue duro, ¿verdad? Les fue duro y les dijo sus verdades, ¿verdad? Y el 8 dice, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor y no presuman diciéndose a sí mismos, nosotros somos descendientes de Abraham. Porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Aquí vuelvo a decir, Juan, pórtense, la conducta del ser humano debe evidenciar el nuevo nacimiento. Debe dar evidencia de esa transformación, de ese cambio que ocurrió en su mente y en su corazón. Por eso Juan les dice que pórtense de tal modo, ¿verdad? Y que se vea claramente que se han vuelto al Señor. No se trata de un arrepentimiento aparente, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado en ese sentido. Aparentemente se arrepintió, aparentemente se convirtió, aparente, pero la apariencia siempre sale a la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un fruto. No hay modo que alguien más pueda ver. Por eso Juan les dice, ¿verdad?, que se vea. Porque la persona transformada, cambiada, se ve, se nota. ¿Verdad? Se nota, así de fácil y sencillo. ¿Por qué? Por sus frutos. Da frutos. Pero cuando es un arrepentimiento aparente, cuando es una santidad de apariencia, no hay frutos. Está atascado, ¿verdad? Total que no ha ocurrido ese cambio en su vida. Por eso Dios, ¿verdad?, pide de cada uno que ese cambio sea visible, ¿verdad? Que ese cambio traiga frutos, una evidencia, ¿verdad?, de un cambio de corazón, una evidencia de cambio de mentalidad, una evidencia que cancelé, ¿verdad?, mi vida anterior, mi experiencia anterior, porque traemos vida y experiencias anteriores, ¿verdad?, pecaminosas. Pero ahora mi vida abre una nueva etapa, una perspectiva, una realmente que esperamos algo del Señor. Mi vida está expectativamente ver la manifestación de Dios en mi vida. Es ahí donde el ser humano se enfoca, ¿verdad?
se canceló una, abre puerta a otra nueva experiencia con Dios. Cuando las cosas de aquí no se ha cancelado, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Sigues en tu estado caído, sigues en tu aparente santidad, sigues en tu aparente conversión, sigues en apariencia, pero no hay frutos. Pero cuando de aquí se canceló, ¿verdad? Entonces la vida con Dios se abre las puertas y eso significa que día a día voy creciendo en el conocimiento, en el entendimiento de la voluntad de Dios para mi vida, para los demás, para todos los que me rodean. Eso debe ser nuestra expectativa, nuestra meta diaria. Ya no hay cabida para pensar en pecados, ¿verdad? Ya no hay cabida para volver atrás, sino que se cancela. Por eso aquí hay que entender, se cancela una vida anterior y se abre una nueva vida en Cristo. Es importante entender eso, porque si no vamos a seguir en lo mismo, ¿verdad? Vamos a seguir en lo mismo y vienen las malas interpretaciones, que se pierde la salvación. No, lo gané otra vez, ¿verdad? Porque me arrepentí de nuevo, lo volví a perder. No. Cuando eres regenerado, cuando eres realmente sincero con Dios, ya no tenés nada que hacer allá en el pecado. Por eso aquí hay que ver las aparentes conversiones, aparente arrepentimiento, sino que debe ser un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Para dar vida a este pasaje que dice así: por lo tanto, el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Gloria al Señor. Eso debe ocurrir en nuestras vidas. No solo se repite, se vive, se nota, se ve. Que nuestra experiencia sea eso. Por eso aquí ahora yo los exhorto a cada uno de ustedes. ¿No quieren eso? ¿Verdad? ¿No quieren ustedes eso? Yo prefiero a Cristo en mi vida. Las cosas viejas, las que echamos a perder, que se queda allá atrás. Pero he aquí todas son hechas nuevas, conforme a la voluntad, al plan del Dios vivo, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey. Eso es la meta. Tenemos que ver esa meta. Porque esta experiencia nos llevará con Él. Porque si seguimos acá, nos va a llevar a una condenación. Nadie quiere una condenación. Yo quiero pertenecer al reino de Dios, ¿verdad? No podemos hablar de salvación si no hay un cambio visible en nuestras vidas. No podemos decir soy salvo, pero sigo siendo pecador, ¿verdad? A voluntad. No soy salvo. No se puede hablar de salvación si no hay un cambio de vida, ¿verdad? No podemos hablar de salvación si Cristo no está vinculado en mi corazón. Si la serpiente antigua está vinculado aquí, ¿cómo vas a tener salvación? Porque la serpiente antigua, ¿qué te dice? Miente, hazlo, peca, vamos, aquí, ¿verdad? Pero si Cristo está vinculado en mi corazón, ¿qué cree que pasa? ¿Verdad? Estudia, ora, canta, medita. O sea, se da cuenta uno, ¿verdad? Se da cuenta. Cuando Dios nos habla, cuando Dios está con nosotros, pues, es la certeza que somos sus hijos y por lo tanto somos salvos, ¿verdad? Somos salvos. Realmente un verdadero creyente debe estar divorciado totalmente con la vida anterior.
Como dice Gálatas 5:24, los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos. Los que son de Cristo, pues escuchen esto, los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos. Ya están crucificados, muertos, ¿verdad? Por lo tanto, el que vive en mí es Cristo. Y yo hago la voluntad de mi Señor. Por eso realmente aquí ahora nosotros, ¿verdad? Vemos este pasaje, pues vimos la contundencia de Juan y la manera como les habló a los fariseos, a los saduceos, ¿verdad? Porque aparentan una santidad, aparentan ellos ser realmente descendientes de Abraham. Pero Dios no lo veía así. Por eso Juan les decía que de estas piedras, incluso de estas piedras, Dios puede sacar descendientes de Abraham. Tú y yo, ¿éramos judíos? No, no lo éramos. Pero si somos descendientes de Abraham, si hemos nacido de nuevo, lo somos, lo somos. Por eso Juan les habló claro a estas personas, ¿verdad? Se jactan tanto de ser descendientes de Abraham sin darse cuenta, están haciendo la voluntad del diablo. Pero abrió esta brecha para nosotros aquí y ahora. Tú, aquí y ahora, tienes la oportunidad de ser descendiente de Abraham, hijo de Dios, pueblo de Dios. Tienes vida. Date cuenta en qué condición estás. Date cuenta cómo está tu condición delante de Dios. No digas, es que yo los domingos voy a la iglesia. Eso no sirve. Lo que Dios quiere es una relación personal las 24 horas. Que tu vida, que cada acción, que cada pensamiento, que cada cosa que quieres hacer, que lo veas. ¿Es voluntad de Dios? ¿Le agrada a Dios lo que voy a hacer o no le agrada? ¿Verdad? Entonces tú mismo decides cambiar el rumbo de las cosas que existen en tu corazón, que hay en la mente. Es personal, nadie puede obligarte. Cada uno de nosotros que estamos aquí, que predicamos, que hablamos, ¿verdad? Llegó un día, llegó un momento donde tuve que decidir yo cambiar mi estilo de vida. Yo decidí por mí mismo. Y es más, nosotros como esposos, mi esposo, yo no sé cómo él llegó al entendimiento, pero yo decidí en mi corazón escuchar la voz de Dios, hacer la voluntad de Dios. Yo le dije a Dios, yo no sé cómo, pero necesito que tú me enseñes, que tú me guíes, ¿verdad? O sea, aquí es un trato personal con Dios. Lo mismo puedes hacer tú, ¿verdad? Si no sabes, pídele a Dios que te muestre su voluntad, que decides tú cambiar y dejar una vida mala a una vida, a una nueva vida con Cristo. Realmente es aquí, ¿verdad? Que cada uno de nosotros debemos hacer este examen, ¿verdad? Si estamos bien, gloria a Dios. Y si nos falta, pues tenés vida, tenés este momento, lo puedes hacer. Y si no has rendido tu vida a Cristo, también, ¿verdad? Mientras estás vivo, lo puedes hacer. Cambiar tu vida. Simplemente toma una decisión y decir, Señor,
quiero hacer tu voluntad. Ya no quiero esa vida, ¿verdad? Que me vincula totalmente a la condenación, sino que yo quiero pertenecer a ese reino de los cielos que está aquí y ahora, que es el mensaje de salvación que Cristo Jesús trajo para cada uno de nosotros. Así que a todos hermanos, ¿verdad? Que predicamos, que estemos aquí, realmente seamos ejemplo. Seamos ejemplo. Que nuestra vida realmente evidencie que hemos nacido de nuevo, que somos regenerados, ¿verdad? Y es importante el testimonio. Es importante para que la gente vea la diferencia, ¿verdad? Así que todos estamos llamados a evidenciar y a dar frutos. Así que, mis queridos hermanos, aquí los dejo el día de hoy, ¿verdad? Con este mensaje realmente para mí es fuerte, es contundente, es realmente necesario si nosotros queremos una vida con nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí les dejamos el día de hoy y los esperamos en una próxima transmisión.